Imagina conducir durante horas por un desierto donde no hay ciudades, no hay edificios, no hay tráfico, solo kilómetros y kilómetros de tierra, montañas lejanas y un cielo tan inmenso que parece no tener fin. Ahora imagina que tu automóvil se detiene, intentas encender la radio, pero nada. Cambias de frecuencia y no escuchas nada. Intentas comunicarte, pero todo está en silencio. Miras una brújula, pero la aguja parece comportarse de una manera extraña. Y entonces, a lo lejos, ves a 3 personas caminando por el desierto. Van completamente vestidas de blanco y lo extraño no es que estén ahí. Lo extraño es que parecen saber exactamente quién eres, se acercan, te hablan, te ayudan y cuando finalmente vuelves a mirar, ya no están ahí. No sabes de dónde vinieron, no sabes hacia dónde fueron y no encuentras ninguna huella sobre la arena. Esta podría parecer una escena sacada de una película de ciencia ficción. Pero durante décadas, viajeros e investigadores han contado historias que aseguran haber experimentado algo parecido en uno de los lugares más enigmáticos de México. Pero durante décadas, viajeros e investigadores han contado historias que aseguran haber experimentado en uno de los lugares más enigmáticos de México, un territorio conocido por un nombre que parece haber sido diseñado para alimentar nuestra imaginación. La zona del silencio. En el estado de Durango, al norte de México, existe una región desértica. Es una tierra extrema que durante el día el calor puede ser implacable. Durante la noche, las temperaturas pueden descender considerablemente. El paisaje está formado por enormes extensiones áridas, montañas, dunas, vegetación adaptada a condiciones extremas y una fauna que ha aprendido a sobrevivir donde aparentemente casi nada debería prosperar. La región está vinculada a la Reserva de la Biosfera de Mapimi, un importante espacio natural del desierto mexicano, y precisamente por su aislamiento durante mucho tiempo, fue un lugar poco conocido fuera de la región, hasta que comenzaron a aparecer historias inexplicables. Mucho antes de que la zona del silencio se hiciera famosa, científicos ya tenían razones para interesarse por esta región. En 1938, un meteorito cayó en el área. Y aunque la caída de meteoritos no es algo imposible, de hecho, nuestro planeta recibe material procedente del espacio constantemente, aquellos fragmentos despertaron interés científico debido a su composición. Y décadas después, otro acontecimiento volvería a colocar esta región en el centro de la atención. Esta vez, sin embargo, no sería una roca, sería un misil. A finales de 1960, Estados Unidos realizaba pruebas de misiles desde instalaciones militares en Nuevo México. Uno de aquellos proyectos estaba relacionado con el programa Athena, y en 1970 ocurrió algo inesperado. Un misil de prueba perdió su trayectoria prevista. En lugar de continuar hacia su área designada, terminó cruzando la frontera. El proyectil corrió una distancia considerable y finalmente cayó en territorio mexicano, en el desierto, en la región que posteriormente sería asociada con la zona del silencio. Para recuperar el misil y sus componentes, se llevó a cabo una operación de recuperación que involucró a personal estadounidense y autoridades mexicanas. Y aquí comienza una de las partes más importantes de esta historia,
porque el incidente fue real. No estamos hablando de una leyenda, no estamos hablando de un testimonio anónimo. Un objeto militar estadounidense realmente terminó fuera de su trayectoria y fue recuperado en territorio mexicano. Pero alrededor de este acontecimiento comenzaron a crecer las historias. Algunos relatos posteriores afirmaron que el lugar había sido elegido precisamente porque las comunicaciones ahí eran difíciles. Otros comenzaron a relacionar el incidente con sus supuestas anomalías magnéticas, y poco a poco el misil dejó de ser simplemente un accidente técnico. Se convirtió en parte del mito. Para los creyentes en fenómenos inexplicables, parecía demasiado conveniente. Un misil estadounidense había caído justamente en una región que ya comenzaba a adquirir una reputación extraña. Algunos comenzaron a preguntarse si la zona del silencio podía estar relacionada con fenómenos que la ciencia todavía no podía explicar. Y durante décadas, habitantes y visitantes de la región han hablado de luces que aparecen sobre el desierto. Algunas parecen moverse, pero otras parecen permanecer suspendidas. También hay relatos de luces que cambian de dirección, esferas luminosas, destellos, objetos que desaparecen repentinamente. Algunos dijeron que podrían ser ovnis, otros hablaron de tecnología militar y algunos llegaron mucho más lejos, hablaron de visitantes de otros mundos. Pero entonces surgieron historias que eran mucho más difíciles de explicar. Historias protagonizadas no solo por luces ni por meteoritos, ni por máquinas, sino por personas vestidas de blanco que supuestamente aparecían en el medio de la nada. La zona del silencio ya tenía una reputación inquietante. Luces en el cielo, historias de interferencias, un misil que había caído en el desierto, meteoritos y décadas de relatos sobre fenómenos difíciles de explicar. Pero ninguna de estas historias era tan inquietante como las que hablaban de personas que aparecían en medio de la nada, personas que caminaban por el desierto como si conocieran cada metro del terreno, personas que llegaban cuando los viajeros estaban perdidos y que después desaparecían. Los llamaban los hombres de blanco. No existe una única versión de la historia, pero algunos testimonios y versiones populares comparten elementos. Un viajero se encuentra en problemas. Su vehículo queda atascado, está perdido o necesita ayuda, y entonces aparecen 2 o 3 hombres. Según algunas versiones son altos, de piel clara. Según otros, simplemente tienen una apariencia peculiar. Pero casi siempre hay algo que los distingue. Su ropa blanca. No parecen soldados, no parecen turistas, no parecen estar sufriendo por el calor. Se acercan con tranquilidad, preguntan qué ocurre y ayudan. Hasta el momento nada parece imposible, pero después viene la parte que convirtió el relato en misterio. Según las historias, los hombres conocen perfectamente el lugar. Parece que saben dónde está la carretera, saben cómo sacar el vehículo de cualquier zanja y en algunas versiones incluso ofrecen agua a viajeros. Y entonces, cuando el viajero intenta agradecerles, ya no están. No hay automóvil, no hay casa, ni rastro de las personas. No hay explicación evidente sobre hacia dónde se marcharon. Solo queda el desierto. Aquí tenemos que separar el misterio de la evidencia.
Los hombres de blanco son una de las historias más famosas relacionadas con la zona del silencio, pero no contamos con documentación pública sólida que permita demostrar que se trataba de seres extraterrestres. Tampoco existe una colección verificable de fotografías o evidencias que permita identificar a estas personas. La mayor parte de la historia vive dentro de los testimonios y el folclore asociado con la región. Y eso no significa que todos los testimonios sean falsos. Significa algo mucho más sencillo. No podemos saber exactamente qué ocurrió en cada encuentro. La zona del silencio no tardó en convertirse en un lugar favorito para quienes investigan fenómenos ovni. Con el tiempo, las historias de la zona del silencio fueron creciendo y algunas teorías se volvieron extraordinarias. Una de ellas sostiene que la región podría tener propiedades electromagnéticas. Otra habla de anomalías capaces de afectar las comunicaciones. Y algunas teorías van todavía más lejos. Hay quienes creen que el lugar podría funcionar como una especie de portal, un punto donde nuestro mundo podría entrar en contacto con otra dimensión. Otros imaginan que podría existir algún tipo de tecnología desconocida escondida bajo el desierto. Y naturalmente aparecen las teorías extraterrestres. Según algunos creyentes, la zona del silencio sería un punto de interés para visitantes de otros mundos. Pero hasta ahora no existe evidencia científica verificable que demuestre ninguna de estas teorías. Tal vez sea esta la explicación que menos nos gusta. Quizá los hombres de blanco fueron simplemente hombres, habitantes de la región, trabajadores, investigadores o personas que pasaban por ahí, personas que ayudaron a viajeros perdidos y continuaron con su camino. Tal vez nunca desaparecieron, tal vez simplemente se marcharon mientras el viajero estaba distraído. Tal vez no exista ningún misterio. Y sin embargo, hay algo fascinante en esta posibilidad. Porque si los hombres de blanco eran reales, la pregunta sería, ¿quiénes eran? ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Por qué aparecieron en esos lugares? ¿Y cuántas de estas historias son reales? Quizá nunca lo sabremos. La zona del silencio es un lugar donde la realidad y la leyenda se han mezclado durante décadas. Las historias que sí podemos verificar sobre la zona del silencio es que un meteorito cayó en la región, un misil estadounidense terminó ahí en 1970 y esta región posee una geografía y ambiente extraordinarios. La zona ha sido estudiada científicamente por años y quizá nunca sabremos con certeza si las historias contadas por los viajeros son reales o no. Si esta historia te impactó, déjanos tu like, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y nos escuchamos en el próximo capítulo.